Hay historias en la Biblia que parecen pequeñas, casi escondidas entre cartas más extensas y doctrinas profundas. Pero cuando se leen con atención, revelan la esencia misma del Evangelio. La historia de Onésimo y Filemón no está rodeada de milagros espectaculares, ni de mares abiertos, ni de fuego descendiendo del cielo. Está rodeada de algo más poderoso: gracia, perdón y reconciliación. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. En el corazón del Imperio Romano, en medio de una cultura donde la esclavitud era parte normal de la sociedad, Dios estaba escribiendo una historia que atravesaría los siglos. No en un palacio, no en el Senado, sino en una casa en Colosas y en una prisión en Roma. Esta es una notable historia y llena de valor. Cada palabra tiene su peso, cada sílaba, su substancia. De un asunto abyecto, el recibimiento de un sirviente fugitivo, el apóstol Pablo se eleva como un águila y vuela alto en un discurso celestial. Esta es una breve narración escrita por Pablo durante su encarcelamiento romano descrito en Hechos. Algunos creen que lo escribió durante su tiempo de encarcelamiento en Efeso, pero es poco probable. Como siempre, Pablo no se consideraba como un prisionero de Roma, ni de las circunstancias, ni de los líderes religiosos que empezaron sus problemas legales. Pablo era un prisionero de Jesucristo. En la ciudad de Colosas vivía un hombre llamado Filemón. No era apóstol. No era profeta. No era gobernante. Era un creyente común, pero profundamente comprometido con Cristo. Pablo lo llama amado colaborador. En su casa se reunía la iglesia. Era un hombre reconocido por su amor hacia los santos. Eso significa que Filemón no solo profesaba fe, la practicaba. Su hogar era un centro de comunión cristiana. En un tiempo donde no existían templos cristianos formales, la iglesia se reunía en casas. Y la casa de Filemón era una de ellas. Imagínense, una casa amplia, lo suficientemente grande para albergar reuniones. Hermanos y hermanas en Cristo compartiendo la palabra. Oraciones elevándose. Himnos cantados en voz baja para no llamar la atención del poder romano, debido a la persecución que enfrentaba la iglesia primitiva en aquellos tiempos. En esta carta, Pablo apela a Filemón respecto a un esclavo fugitivo que ha conocido a Jesús y ha encontrado refugio con Pablo. Según las costumbres de esa época, la esposa de Filemón, Apia, era la supervisora de los esclavos de la casa, así que la carta le concierne a ella también. Con respecto al esclavo fugitivo, ella está tan involucrada en la decisión como su esposo, porque de acuerdo con las costumbres de su tiempo, ella tenía la responsabilidad del día a día de los esclavos. Pero en esa misma casa había una realidad social muy distinta, lo cual en esa época era muy común en todas las familias pudientes tener esclavos. En esta carta, Pablo apela a Filemón respecto a un esclavo fugitivo que ha conocido a Jesús y ha encontrado refugio con Pablo. El nombre Onésimo significa útil o provechoso. En la cultura romana, los esclavos muchas veces llevaban nombres que describen lo que se esperaba de ellos: utilidad, fuerza, servicio. Pero el apóstol Pablo, más adelante, hace un juego de palabras significativo. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Eso implica que, antes de su conversión, Onésimo no había sido provechoso. Algo ocurrió. La carta sugiere que huyó. Y no solo huyó, posiblemente tomó algo de su amo, porque Pablo menciona la posibilidad de una deuda. Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. No tenemos detalles específicos, pero el texto bíblico deja claro que hubo una ruptura seria. En el contexto romano, la fuga de un esclavo era un crimen grave. Los esclavos fugitivos podían ser castigados severamente, incluso con la muerte. Así que cuando Onésimo huyó, no fue una simple salida impulsiva. Fue una decisión peligrosa. Tal vez estaba cansado, tal vez resentido, tal vez avergonzado. Tal vez simplemente desesperado. La Biblia no cuenta detalladamente su huida. No lo presenta como héroe. Lo presenta como culpable necesitado de gracia. Onésimo escapó de Colosas. El destino más probable para un esclavo fugitivo que quería desaparecer era Roma, la capital del imperio. Una ciudad inmensa, con cientos de miles de habitantes. Un lugar donde podía mezclarse entre la multitud. Desde una perspectiva humana, su plan parecía lógico:
huir lo más lejos posible. Pero desde la perspectiva divina, su fuga lo estaba conduciendo directamente hacia el lugar donde Dios lo confrontaría. En Roma estaba prisionero el apóstol Pablo de Tarso. Pablo no estaba preso por robo ni rebelión política. Estaba preso por predicar el Evangelio de Jesucristo. Desde esa prisión escribió varias cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Y en ese lugar, donde las cadenas parecían limitarlo, Dios lo estaba usando para liberar almas. No sabemos exactamente cómo Onésimo llegó hasta Pablo. Tal vez lo buscó. Tal vez alguien lo llevó. Tal vez coincidieron providencialmente. Pero lo que sí sabemos es lo que Pablo declara. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Claramente, Pablo está pidiéndole un favor a Filemón. Antes de pedírselo, apela al amor en lugar de hacerlo en forma autoritaria. Por supuesto, debajo de la superficie, Pablo hace manifiesto que tenía el derecho de ordenar lo que convenía, mas apela al amor. Una apelación con amor es a menudo mejor que una orden. Pablo no dudaba en ordenar cuando la situación lo demandaba, pero su sabiduría le permitía saber cuándo hacer un llamado al amor. Era lógico que Onésimo escapara a Roma, la más grande ciudad del Imperio Romano. Roma era la cloaca natural para esas escorias de la humanidad. Pero en su afortunado encuentro con Pablo en Roma, Onésimo conoce al hombre que ha llevado a su amo Filemón a Jesús. La expresión engendré indica conversión espiritual. Pablo fue instrumento para que Onésimo conociera a Cristo. El fugitivo escuchó el Evangelio. Imagínalo sentado en una prisión romana. Un esclavo fugitivo, vulnerable, cargando culpa y temor. Frente a él, un hombre encadenado, pero con autoridad espiritual. Pablo no le ofreció estrategias para escapar mejor. No le ofreció protección ilegal. Le ofreció a Cristo. Le habló de un Salvador que murió por pecadores. Le habló de perdón. Le habló de una deuda que podía ser cancelada. Le habló de libertad que no depende de cadenas físicas sino de libertad espiritual, y aquí vemos que se cumple la palabra si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. La Biblia no describe el momento exacto de su conversión, pero sí describe el resultado. Ahora es hijo espiritual de Pablo. Eso significa que hubo arrepentimiento. Hubo fe. Hubo transformación. El Evangelio hizo en Onésimo lo que siempre hace, cambia identidad. Ya no es simplemente esclavo. Ya no es simplemente fugitivo. Ahora es creyente. Y el cambio fue tan evidente que Pablo afirma que ahora es útil, no solo para Filemón, sino también para él mismo. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente práctica y más interesante. Pablo tenía afecto por Onésimo. Dice que hubiera querido retenerlo consigo, para que le sirviera en el Evangelio. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque la gracia no elimina la responsabilidad. Onésimo tenía un pasado que debía enfrentar. No podía simplemente comenzar una nueva vida ignorando el daño anterior. El Evangelio no encubre injusticias, las redime. Así que Pablo toma una decisión, enviarlo de regreso a Filemón. Imagínate el momento. Onésimo sabe que regresar implica riesgo. Podría enfrentar un castigo. Podría ser rechazado. Podría ser marcado públicamente como fugitivo. Pero ahora no regresa solo. Regresa con una carta. Una carta de intercesión. La carta a Filemón es breve, pero profundamente teológica y pastoral. Pablo no ordena. No impone autoridad apostólica. Apela al amor. Le recuerda a Filemón su fe. Le recuerda su amor por los santos. Le recuerda su carácter cristiano. Y luego presenta el caso de Onésimo. Recíbeme como a mí mismo. Esa frase es revolucionaria. En una sociedad donde un esclavo era considerado propiedad, Pablo está diciendo, trátalo como tratarías a un apóstol. No solo eso. Va más allá, si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Es una imagen viva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Onésimo representa al pecador culpable. Filemón representa al ofendido. Pablo representa al intercesor que asume la deuda. Es imposible no visualizar el paralelismo con Cristo en esta historia, quien fue el que pagó nuestra deuda, sin haber cometido pecado. El castigo que le correspondía a la humanidad por sus pecados, fue sobre él y por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Todo aquel que le cree de todo corazón puede ser salvo de toda condenación. Jesús tomó nuestra deuda.
Se ofreció como sustituto. Y nos presenta delante del Padre como aceptos. La historia personal de Onésimo se convierte en una ilustración doctrinal poderosa. Pero Pablo no se detiene en la restitución económica. Va más profundo. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Esa frase trastorna la estructura social del imperio. Pablo no organiza una revolución política. No llama al levantamiento social. Pero introduce algo más transformador, una nueva identidad en Cristo. En la iglesia, el esclavo y el amo se sientan juntos. Oran juntos. Participan del mismo pan y la misma copa. Onésimo ya no es definido por su estatus social, sino por su relación con Cristo. Y años después, en Colosenses 4 versículo 9, Pablo lo menciona como amado y fiel hermano. Eso confirma que la reconciliación ocurrió. Filemón lo recibió con gratitud y la gracia de nuestro Señor Jesucristo triunfó. Nadie está fuera del alcance providencial de Dios. El Evangelio transforma vidas. El inútil se vuelve útil. El culpable se vuelve hermano. La gracia no evade la responsabilidad. La redención incluye la reconciliación. El perdón cristiano es radical. No es tolerancia superficial. Es una restauración profunda. ¿Dónde estamos nosotros en esta historia? ¿Somos Onésimo, necesitando arrepentimiento? ¿Somos Filemón, llamados a perdonar? ¿O somos llamados a interceder como Pablo? La carta a Filemón, escrita por el apóstol Pablo, aplica el Evangelio al perdón y la reconciliación práctica, transformando a Onésimo de esclavo a hermano amado. Esta epístola enseña a extender misericordia, eliminar barreras sociales en la Iglesia y restaurar relaciones rotas basadas en la igualdad en Cristo. Al igual que Pablo intercede por Onésimo, somos llamados a perdonar a quienes nos han fallado, recibiéndolos de nuevo no como deudores, sino como hermanos y hermanas en Cristo. La carta desafía a tratar a los subordinados, empleados o personas de menor estatus social con amor y dignidad, tratándolos como más que un esclavo, como un hermano amado que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Así estamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.